Bienvenidos a El Espejo. Bienvenidos a El Espejo. Un programa con entrevistas que desentrañan historias y perspectivas que moldean nuestro mundo. Aquí exploramos las temáticas sociales, los matices de la vida cotidiana y las formas de convivencia que nos definen como sociedad. Cada episodio es un viaje hacia la comprensión y el análisis. Prepárate para una experiencia que desafía, inspira y enriquece. Esto es El Espejo con Claudia Cajigas. Down we go. Hace 7 años se aprobó en Argentina la ley que, justamente permite y regula el uso medicinal del aceite de cannabis. Acá en Chajarí la tenemos a la doctora Romina Hartwig, que es médica especialista en el tratamiento del dolor crónico y que además ha hecho un posgrado sobre el uso medicinal del cannabis. Y con ella vamos a hablar en esta jornada, la hemos convocado porque es un tema que interesa mucho, que tenemos que saber. A veces hay muchos mitos, muchas cosas que se piensan que no son así, y entonces, justamente cada tanto charlamos sobre este tema para ir despejando todas estas dudas, para saber también que no hay soluciones mágicas, ni una medicación que funcione para todos los casos, para todo el mundo, los recaudos que hay que tomar, un montón de cuestiones vinculadas con este tema. Así que hoy nos acompaña Romina Hartwig. Muy buenos días, Romina. Buen día, Claudia. Bienvenida. Un placer que estés nuevamente con nosotros. Vamos a partir de la base, Romina. ¿Por qué el cannabis tiene propiedades medicinales? ¿Qué es lo que sirve de la planta de cannabis? Dentro de lo que es la planta, nosotros, por ello la explicación lo doy desde otro punto de vista. A ver. Hace muchos años, nosotros venimos de generaciones, de miles de generaciones, donde la humanidad utilizaban las plantas para sus terapias, digamos. Hace muchos años, muchos científicos empezaron a descubrir, buscando otros objetivos, que en esta planta habían componentes, que son los fitocannabinoides, que provocaban ciertas reacciones en el cuerpo. Y en el raíz de ese estudio, uno de los científicos más conocidos en esta terapéutica, que es el doctor Mechoulam, descubrió que nuestro cuerpo produce lo mismo, una sustancia similar a lo que produce la planta. Desde allí es donde empieza a ser científicamente más probado todo. Entonces ahí la ciencia empieza a investigar a fondo no solamente los componentes de la planta, estos fitocannabinoides, que son un montón de componentes que tienen diferentes acciones. Dentro de los componentes, los más comunes conocidos son los cannabinoides, pero también tenemos terpenos, tenemos flavonoides, tenemos otro tipo de sustancias. Como en todas las plantas de la naturaleza, yo siempre les digo que, por ejemplo, la canela, la manzanilla, etcétera, todos son plantas que tienen estos componentes en mayor o menor medida y que uno lo utiliza ya para una inflamación, para un dolor abdominal, etcétera, ya por cultura general que uno ya sabe, como que uno naturalizó que está bien tomar cedrón, nada más que el cannabis en el medio tuvo como una mala prensa. Exactamente. Claro. Político, más allá de que se lo usó con fines recreativos, con la parte psicodélica, que es lo que uno tiene miedo, con esta parte, digamos, del sistema nervioso, que siempre hay que tenerlo en cuenta. Uno de los componentes es un poco más psicoactivo que el otro. Psicoactivo significa que puede generar algún tipo de excitación o alteración de la percepción, algunas alucinaciones, en usos inadecuados o en usos recreativos de ciertas dosis.
Entonces, a raíz de los años se va investigando los componentes que producen y en qué porcentaje. ¿Para qué? Para que actualmente lo que está permitido en Argentina, como bien dijiste, en el 2017 ya se autorizó la utilización del cannabis medicinal para fines médicos, sobre todo epilepsia y dolor crónico, pero con un mínimo porcentaje de estos componentes. Es decir, la ley siempre establece que este porcentaje, el THC, que es el componente que produce esto, tiene que ser menor al 1%. Entonces, y el CBD, que es el que es menos psicoactivo, no tiene ese límite. Entonces, de los componentes terapéuticos hay varios y cada uno ejercen distintas acciones en todo nuestro organismo. Ahora después, si querés, hablamos un poquito más de eso. Sí, a ver, vos hablabas de este componente psicoactivo que tiene la planta de cannabis y que muchas veces, yo creo que la resistencia se ha generado por eso, ¿no? Porque se confunde lo que puede ser el uso medicinal a lo que puede ser un cigarrillo de marihuana, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre lo que puede ser un aceite y lo que puede ser o hacer un cigarrillo de marihuana, un porro? La cuestión está en esta seriedad en la producción. Nosotros como médicos debemos asegurarles o darle seguridad al paciente sobre el producto que le estamos dando, ya sea, estamos hablando de cualquier comprimido, jarabe, lo que sea. En el transcurso, digamos, de la utilización, hay que tener en cuenta que esto empezó a raíz de movimientos de madres que necesitaban para sus hijos con epilepsia refractaria un producto que las ayude a controlar esto, que no era obtenido por la medicina tradicional. Entonces, algunos pacientes utilizaban la forma fumada, que es la que vos decís, que la forma fumada tiene partes de la planta entera. Ellos obtienen de la planta entera todos sus efectos, ya sean psicoactivos o no, y todos los efectos adversos a nivel pulmonar, que es lo que uno como médico no indica. Algunos médicos lo indican igual en algunos casos como un cáncer terminal, cuando ya el paciente no tiene otra alternativa, por ahí uno no tiene tantas restricciones, pero en la vida diaria no es lo que se indica. A raíz de tratar de evitar esto, se empezaron a investigar formulaciones más puras, entonces empezaron a hacer preparados a raíz de la planta hembra. Siempre acordémonos que tenemos macho y hembra en este tipo de planta, y que la flor de la hembra es la que nos da las sustancias que nosotros necesitamos para mediante un proceso específico, ponerla en un aceite, la mayoría de las veces aceite de oliva, puede ser de coco, de sésamo, bueno, hay millones de cosas que yo no soy la especialista en esa parte de producción, pero ese aceite, una vez analizado, nosotros sabemos exactamente qué componente y qué porcentaje tiene para dárselo con seguridad a nuestros pacientes. Claro. Ese aceite es el que ingresa por vía oral, a veces sublingual, a veces se traga, y también existen en otras formas, existen en cremas, en shampoo, bueno, ya existen un montón de variedades. Pero son formas controladas, tienen una eficacia controlada, tienen unos componentes y sabemos los efectos adversos según qué dosis. Entonces, estamos hablando de cosas totalmente distintas. Una cosa es una planta entera donde no sabemos ni siquiera de dónde viene la planta, si está contaminada, si tiene hongos, si está combinada con otras plantas de la plantación, o sea, todo lo que sabemos. Hay gente que planta su propia marihuana, digamos, su casa, y sabe que está un poquito más segura, que me pasa con un montón de consultas de gente adolescente que quiere hacer esto. Yo siempre propongo pasar al aceite. Claro. Es más seguro, más controlado, y sobre todo los que tenemos analizados con el cromatógrafo, que es el método que se analizan estos aceites. Sabiendo que aparte hay en farmacia ya, al ser legal en la farmacia hay distintas variedades. En cremas hay un montón nuevas, pero hay 3 tipos de aceite que se venden en farmacia ya, que sabemos exactamente el componente, entonces tenemos alternativas. Pero todo este caminito, como fue tan largo, la gente fue buscando otra alternativa. Claro, entonces también uno entiende el paciente que en busca del tratamiento de su dolor aprendió a plantar, aprendió a hacer su propio aceite. O sea, todo esto yo soy muy comprensiva de ese proceso histórico, entonces, pero trato siempre de tratemos de buscar la forma segura. Exacto. Aceptamos, pero tratamos siempre de ir al aceite. Claro, porque dentro de lo que es el aceite, ¿no? Por un lado tenés el aceite de cannabis que podés comprar en la farmacia, hecho ya por laboratorios reconocidos, llamemos de alguna manera, inscriptos. Y por el otro lado tenés el aceite artesanal, creo que se llama artesanal, que es el que está fabricado por cultivadores. A ver, hay de todo. El cultivador que está
inscripto en un registro que se llama ReproCan, y el cultivador que lo hace por fuera de cualquier registro, y es el que no tiene ningún control, ¿no? Ahora, ¿es lo mismo el aceite que puedo comprar en la farmacia al que puedo comprar a un cultivador, y los precios son los mismos también? Nada, no coinciden en un montón de cosas. Ajá. Por ahora lo que hay en farmacia está tiene un solo componente, que es el CBD. Los 3 que tenemos en farmacia sirven específicamente, o más especialmente para epilepsia, por ejemplo, que es lo primero que se aprobó por ANMAT en Argentina. Uh-huh. Lo que nosotros tenemos producción artesanal, generalmente se sacan de la flor, ya te digo, entonces partimos del origen vegetal, y en el proceso aparecen todos los componentes. Entonces tenemos, THC y CBD, los 2 más importantes, pero un montón de otros, y además de estos que te dije, flavonoides y terpenos. Se considera, en todas las formaciones nos dicen, es excelente que nosotros tengamos un producto purificado en farmacia, pero sabemos que solamente tiene eso, pero las bondades de la planta a veces son más cuando tiene varios de sus componentes. Uh-huh. Sabiendo cuáles son los porcentajes, uno puede utilizar este aceite artesanal con mejor resultado que el CBD solo. No sé si me explico. Sí, pero sabiendo estos componentes y habiéndose analizado este producto de todos los contaminantes, que es lo que uno sugiere. Los precios son abismales. Por lo que tengo información, los de farmacias, 2 de ellos salen más de 200.000 pesos el frasco. ¡Ay! Y uno estaba en 80.000, una de las marcas. Y por lo que sé de los aceites artesanales, están entre 10.000 y 20.000, depende de los mililitros. Uh-huh. Entonces, más o menos para tener en cuenta, un paciente con dolor crónico utiliza un frasco por mes, 1,5 frascos. Se puede costear, algunos sí, como me han dicho algunos cultivadores, por ahí hay algunos pacientes, muchos pacientes son longevos o tienen obras sociales que no los ayudan, no tienen PAMI y no cubre el aceite artesanal. Las obras sociales con un montón de papeles cubren el aceite de farmacia, pero para el dolor no nos estaría sirviendo de la misma manera. Entonces terminan haciendo sus ahorritos para comprar estos frascos. Algunos pueden sostener el tratamiento, otros no. Claro. Esa es la parte que ahora hay que ir buscándole la vuelta, o por lo menos que el gobierno, si sigue con este panorama de apoyar, digamos, que la producción sea gratuita, como lo dice, después te iba a comentar, hay una ley que se aprobó en Entre Ríos que el gobierno nos asegura de que la producción y el análisis tiene que ser gratuito en Entre Ríos y tiene que estar en todos los hospitales. Hasta ahora no ha pasado, pero ojalá se pueda. ¿Cuántos años tiene esta ley de aprobada? 21. En el 21. Uh-huh. Uh-huh. Hay movimientos siempre, pero con estos cambios políticos todo el tiempo estamos esperando a ver qué se genera de nuevo, qué se saca, qué se acepta. Entonces, por ahora, en ese sentido, no hay novedades. O sea, es amplísimo el panorama, ¿no? El aceite que podemos comprar en la farmacia sirve para la epilepsia, por los componentes, la mayoría, no para el dolor crónico. Ayuda, pero no es el componente que más ayuda. Exacto. Sí. Para el dolor crónico ayuda más algunos que se pueden realizar en forma artesanal. Exacto. Y que hayan sido elaborados que hayan sido controlados por un cromatógrafo, que digan qué componentes tienen. Y ahí podemos saber si sirve o no sirve para el dolor. Y estos son más baratos, ¿no? Exacto. ¿Cómo sabemos que un aceite, porque viste que por ahí, no sé ahora, pero antes era como el boom y por todos lados había aceite artesanal, y uno tal vez que no sabía, ibas y comprabas el frasquito o qué sé yo. Sigue estando, Claudia. Lamentablemente hay una sobreoferta, y ahora que es legal, más todavía y sin ningún tipo de tapujo en todos los lugares. Vos fíjate, o sea, en esta autorización de la legalización de la planta para fines medicinales, hizo que, por ejemplo, en la última fiesta de la flor de Escobar estuvo un stand presente con las flores de cannabis. Se le agregó como flor. Entonces, una naturalización que para algunas cosas está bien, pero para otras cosas hace que estos productores de aceites artesanales estén en todos lados. Entonces, vas a cualquier tipo de fiesta del pueblo, digamos, y hay un stand con aceites a la venta, con frascos que no están rotulados, no tengo ni idea de los componentes. Y más allá de todo eso, por internet, o sea, la parte de las redes es una oferta tremenda. Entonces, el mercado negro sería, el mercado negro es imparable. Y yo les pido, por favor, a los pacientes que
la mayoría ya viene con el aceite comprado, porque esto es cultural también. Mi vecina me dijo que le hace bien, entonces me dio el teléfono, y cuando empiezo a investigar a ese productor, porque yo la mayoría de las veces trato de decir, bueno, contactame con quien te lo vendió, que yo voy a ver qué tiene de análisis. Claro. De los 100 que en algún momento uno va pasando por varios años, hasta ahora ninguno había cromatografiado su aceite. Es todo un, bueno, más o menos tiene tanto y más o menos, porque es todo una cosa inventada y realmente una estafa. Yo entiendo, y uno entiende que ellos por ahí quieren hacer un bien, porque tengo algunos pacientes que cultivaron y quisieron ayudar a otro, sí, y no tienen la plata, porque el cromatógrafo por ahora es pago, se paga, entonces no tienen la plata para hacer esto. Sí. Entiendo, pero yo como médica tengo que ser responsable, que es lo que le pido a mis colegas, que por ahí también, si no están formados, que traten de buscar la formación y que entiendan que no cualquier aceite sirve, porque justamente hay productos contaminados, que ya lo habíamos hablado en otras entrevistas. Los aceites tienen el riesgo de ser contaminados por bacterias, como cualquier planta, pero eso sí va al aceite, en un paciente oncológico, termina de complicar ese cuadro, ¿se entiende? O en un niño con epilepsia, en un aceite contaminado, lo termina infectando. Entonces, eso es uno de los riesgos. El otro de los riesgos, que tenga CBD solo y para el dolor no le sirva, o que tenga puro aceite y no le pongan nada y sea una estafa completa, porque el paciente no sabe discriminar cuándo sí, cuándo no. Hasta que uno tiene un contacto con un aceite más puro, más real, que te das cuenta, lo que me vendieron antes no tenía este olor, no tenía este sabor, no me hacía sentir de esta manera, pero para todo esto han pagado un montón de dinero. También esto, la gente en la desesperación, el dolor genera esta desesperación por cualquier cosa, y prueba y compra, y el pariente le trae, el hijo le trae, todos traen algo a aportar, y ahí es donde me traen a mí todos los frasquitos, y esto, nada, o tienen un rótulo de una marca, y vos te tratás de comunicar y esa empresa no existe. Claro. Y esto, volvemos siempre así. Ya te digo, yo entiendo que esto es una consecuencia de la lentitud del proceso de lo que un gobierno propuso, de que iba a existir ya a esta altura en la farmacia ese producto y que iba a estar 100% de cobertura, se entiende, pero bueno, hay que tener paciencia, hay que ser cuidadosos, hay que entender que trae efectos adversos y que tiene contraindicaciones, que esa es la parte que yo me dediqué todos estos años a decir, no es un yuyo, esto no lo podemos tomar de tal manera, y no es yuyo que sea benigno si uno lo toma en demasiadas dosis tampoco, porque la manzanilla intoxica si tomas mucho también, ¿se entiende? Todo tiene su justa medida, tenemos que tener conciencia de eso, es difícil, pero bueno, vamos a educar un poco. Lo ideal en todos los casos, ¿no? Pero en esto puntualmente, que es lo que estamos hablando, no es que porque mi vecina, mi hermana, mi prima toma y le hace re bien, bueno, yo vaya y me compro un frasquito en cualquier lado y también lo empieza a consumir. Lo ideal es pasar por un médico, ¿no? Que se especialice en esto. Sí, tener una consulta, saber si su caso tiene criterio para aceite o quizás para otra medicación antes del aceite. El aceite no es el primer escalón de elección en el tratamiento. Sí. Está como tercer opción. Primero hay otras opciones que si no funcionan, se elige el aceite o se lo elige como coadyuvante. Esto más el aceite. No es mágico, que es lo que vos planteaste. El aceite de por sí, ningún medicamento es mágico, depende siempre del paciente. El paciente tiene sus receptores cannabinoides y el aceite bien hecho va a funcionar correctamente en un tiempo no inmediato. No es un paracetamol que vos tomás y te baja la fiebre. Sí, sí. Y en un tiempo en donde los receptores se tienen que cubrir y después empieza la acción y hay que ser disciplinado en la toma del aceite y respetar las gotas, porque después ya viene el paciente ansioso que quiere ya que le haga efecto y usa el chorrito famoso y terminamos teniendo efectos adversos, que lo he tenido con pacientes por hacer mal las cosas. Por ejemplo, un paciente mío ha tenido una ACV que sospechamos que fue por un mal uso del aceite en un paciente que era hipertenso y que no fue a sus controles adecuados. Entonces, hay cosas que realmente pasan que la gente no se entera de las cosas malas, se entera de la mayoría del que hizo bien, que me cambió la vida, que soy feliz, pero por eso vamos a tratar de volver a educar, decir, seamos conscientes de esto, si se hacen bien las cosas, se hace la consulta, o si vos tenés un aceite, porque no llegaste a una consulta porque no hay médico, hay un montón de lugares donde no hay médico que se dediquen a esto, por lo menos el que te vende el aceite, que te dé los componentes y hace una consulta online. Yo te decía la otra vez que hay una asociación de médicos y de cultivadores que trabaja muy bien
y muy accesible, que es AUPAC en Rosario. AUPAC. AUPAC. Con A. AUPAC. Es uno de los lugares donde yo trato de trabajar en conjunto con mis pacientes, porque ellos tienen consultorios y un seguimiento bastante prolijo y es bastante confiable, y ellos son los productores de sus aceites y hacen la cromatografía en la Universidad Nacional de Rosario. O sea, tienen ya un camino recontra bien andado. Entonces, por ahí, una alternativa es entrar a la página de ellos. Ellos tienen para hacer consultas online y vos ahí te organizás online, o sea, es una videoconsulta teniendo tu aceite diciendo esto me sirve. O sea, hay formas, si uno no tiene en su ciudad esto, o si yo no tengo en turnos, ahora me enteré que hay otro médico en Chajarí que también está formado, que está buenísimo porque tenemos a alguien, o sea, porque por ahí uno, cuando esto sale a la luz, tenés una demanda, digamos, de consultas con una expectativa tremenda, claro. Y si el paciente no consigue ya turno, después genera un malestar que se entiende, pero hay que hacer bien las cosas, y si esto lleva tiempo, te cuento, por ejemplo, llegan al consultorio y yo le digo, bueno, yo necesito saber cómo anda el riñón, cómo anda el hígado, que no tengas una arritmia, si es una mujer, asegúrame que no estés embarazada, que no estés dando la teta. Y algunos se enojan porque no quieren hacer nada. Quieren que ya les dé el aceite. Ya les indique el aceite. Que claro, le diga cómo, claro. Más o menos, así, el tuntún. No es la forma y nunca va a ser. Y si me disculpan mis colegas que sí lo hacen, pero está mal. Entonces hay que respetar este proceso, hay que saber cómo está tu organismo, porque si estás con una arritmia te la puede empeorar y te lleva a que estés internado. Acá está el pensamiento mágico, ¿no? Tal de cual. Que esto me va a cambiar la vida y ya. No, tal cual, sin querer hacer, como vos decís, todos esos controles, teniendo en cuenta que es algo que vamos a introducir en nuestro organismo y que nos puede afectar, negativamente. Sí. Porque tenemos, ¿no?, receptores en todo el cuerpo, sí. Eso es lo que la gente tiene que entender. Tenemos en todo, tenemos claro. El cerebro, el intestino, los músculos, los huesos. Tenemos receptores de esto, que ya existían en nuestro organismo hace miles de años. Hay animales que tienen receptores y cannabis endógeno. Eso es lo que... la endocannabinología en realidad ya es una cátedra de las facultades, porque es parte, nosotros hay un sistema endocannabinoide, por ahí yo les explico. Vieron que nosotros tenemos adrenalina en nuestro cuerpo, que es un neurotransmisor, que es una sustancia que nos provoca efectos. Bueno, tenemos algo que se llama anandamida, que es nuestro cannabis. Ya está, nosotros ya lo traemos, entonces estamos hablando de algo que va a funcionar, porque va directo al receptor de la anandamida que ya existe en nuestro organismo. Hay que saber modular la dosis, claro. Como cualquier cosa. Yo te doy para la fiebre 15 paracetamoles juntos. No, ya sabemos que existe una dosis que está aprobada y que después de tantos gramos el cuerpo se intoxica y genera una hepatitis tóxica, por ejemplo. Exactamente lo mismo es con el aceite. El aceite es porque lo primero que se produjo, pero existen cápsulas, existen sprays, existe inhalador, y existe lo que se llama vaporizador, que eso es muy efectivo para los crisis de dolor y para la epilepsia. Hay un montón de vías. Existen óvulos, existen cremas, existen supositorios. Entonces ya está toda la industria farmacéutica. Hay caramelos para los niños, que es más fácil. Bueno, todo con su dosis correcta. ¿Todo eso está en farmacia ya? En Argentina. ¿En Argentina? Un 40% de todo lo que te dije. Ajá. En Estados Unidos, todo. En Canadá, todo. En Holanda, todo. O sea, en otros países ya hace años que está todo permitido. Y en Uruguay, viste que mucha gente cuando acá no se conseguía porque todavía no se producía y demás, también iba y compraba en Uruguay. Es que está la yerba famosa en Uruguay también. Claro, la yerba, decís, la que se fuma, el porro. No, okay. La yerba viene con cannabis. Ah, no sabía, sí, la que tomamos mate. Sí, la del mate. Ellos ya tienen sus 2 o 3 marcas de yerba que vienen con cannabis. Ah, amigos. Que algunos la están trayendo. ¿Pero y dónde compras eso? ¿En el supermercado? En las farmacias. Por ahora en las farmacias los venden. Pero como ya ¿también es el con uso, indicación médica? Y en realidad ellos... los uruguayos con su documento lo pueden retirar. Sí. Después lo que es el aceite y otros sí con indicación médica del médico uruguayo. Ellos por ahora tienen su sistema cerrado a los médicos uruguayos. Los médicos, o sea que claro. Alguien con una receta tuya no puede ir a comprarlo. Tiene que ser residente uruguayo o con indicación de un médico de allá. ¿Y tenés idea cómo están los costos en relación a Argentina en la farmacia? No sé. Sé que hay algunos pacientes que siguen trayendo los aceites de allá porque ellos tienen muchas más facilidades para analizarlo. Sí. Entonces ellos tienen otro ritmo, digamos, pero bueno, de 10 que se traían antes, ahora deben traer 2, o sea, bajó un montón desde que se legalizó acá. Claro. Pero no, los costos no sé.
A ver si alguno de mis pacientes sabe, que me mande un mensajito. Bueno, el panorama me parece que es bastante mejor. Ya nos vamos a meter en las enfermedades específicas y demás, pero después de la tanda, porque eso nos va a llevar tiempo. Te iba a decir esto, el panorama es bastante más alentador que hace 7 años cuando se aprobó la ley y todavía era el mercado negro, nada más. Hoy lo tenemos en farmacias, sí, con precios muy lejos de lo que por ahí podemos acceder la mayoría. Vos hablabas de las obras sociales, que algunas las están reconociendo después de insistir bastante, ¿no? Sí. Por ley tienen que cubrir el 100% del costo del producto, siempre y cuando esté justificado el uso, ¿no? La patología que sí o sí está cubierta es la epilepsia refractaria. Después se agregó en la ley el dolor crónico, sobre todo de cuidados paliativos, el paciente oncológico. Hasta ahora los que yo hice, los papeles y planillas por dolor crónico, una sola obra social me reconoció. Las otras me rechazan y me dicen que solo está aprobada la epilepsia, con lo cual está mal porque está atrasado, digamos. Entonces ahí pasa todo un proceso de auditoría y terminamos poniendo siempre a algún abogado en el medio que nos gestione. Claro, exacto, mediante amparo sí se logra, pero el paciente a veces no tiene ganas de todo eso y termina comprando la artesanal. Claro. Ya sabiendo que es seguro y que ya el camino está recorrido y que tenemos todo esto más aceitado, no basta esa energía. Como el artesanal que es seguro. Tenemos acá, vos me mencionabas fuera de micrófono, que bueno, además de, ténganse en cuenta todo lo que hablamos anteriormente de los riesgos de comprar un aceite artesanal cuando no hay papeles, cuando no ha sido analizado, cuando no es comprobable. Pero acá en Chajarí sí tenemos un cultivador y productor de aceite artesanal que trabaja en forma muy responsable, que hace los controles. Exactamente. ¿Lo querés nombrar? Vamos a nombrarlo porque es un gran compañero de mi trabajo, Germán. Perdón, pero tampoco es para ir a golpearle la puerta y decirle vendeme, pues necesito una receta. No. Nosotros trabajamos en equipo con, él es un cultivador solidario. ¿Qué significa eso? Que tiene un carnet que lo autoriza a cultivar para personas que tienen indicación médica. Esa es la definición del cultivador solidario. Lo mismo pasa con las ONG, que es lo que yo te digo de AUPAC y de otras organizaciones que existen en Paraná, en Concordia y un montón. Tienen autorización, una autorización que nos da el REPROCAN, que es el Registro Nacional, que lo gestionamos los médicos, donde ellos pueden cultivar para cierta cantidad de pacientes con un médico que le da esa indicación. En Chajarí, mi cultivador solidario es Germán Brarda, que él tiene una formación hecha y la autorización hecha para generar y para producir los aceites, que los manda a analizar o a Rosario o a Santa Fe, que los últimos análisis los mandó a la Universidad Nacional del Litoral, y con esa información yo me manejo como para después darle la dosis exacta a los pacientes. Entonces yo tengo la confianza de trabajar con él y cada paciente que atiendo en mi consultorio le digo, Germán, este paciente con esta patología tiene esta fórmula, este porcentaje y este porcentaje. Él tiene la producción, sabe, manda o produce y manda a analizar y después el paciente retira su frasco. Entonces este mecanismo a través de los años lo fuimos mejorando, digamos. Por suerte, porque si yo no lo tendría él, tendríamos que seguir confiando en todo lo que trae el paciente, mandar a analizar, gastar plata, no saber cuánto tarda el paciente, bueno, o recurrir solo al de farmacia. Bueno, en este caso, Germán es quien me ayuda acá, y algunos casos donde él no tiene el porcentaje que yo necesito, es ahí donde recurrimos, por ejemplo, a UPAC, que tiene varias estandarizaciones de aceite con porcentajes que no podemos producir tanta cantidad con un solo cultivador. Creo que se entiende. Se entiende perfectamente. Lo más puro, o sea, hay ciertos estándares que ellos como organización, ellas son una ONG, los van a tener. Entonces, pacientes pediátricos, sobre todo, que yo trato de no tener en mi consultorio, pues yo no soy pediatra, pero a veces están tan desesperados los padres con autistas, con hijos autistas, que yo los guío y los termino conectando con los pediatras de UPAC que ellos tienen, sus pediatras y sus psiquiatras. Entonces está buenísimo tener un plan B, como hablábamos hoy de todo, un plan B de ello y que sea confiable. Y mi
ayudante acá en Chajarí, digamos, es Germán. es Germán. Uh-huh. Perfecto. Bueno, tengo algunos mensajes que quiero compartir con vos antes de ir a la tanda y después seguimos charlando. Ya nos vamos a meter específicamente en para qué sirve. Uh-huh. Algo estuviste contando, pero vamos a ir un poco más a fondo. A ver, en la fanpage, allá no sé si tenemos Lucy, pero la fanpage, Vanina Perini nos escribe, la intendente de Villa: buen sábado, con arena y con cemento, a Romina un monumento. Bueno, gracias. Abrazo para ambas. Bueno, muchas gracias, Vanina. Un abrazo igual enorme. para vos. Vos sabés que no conocía ese dicho. Yo, ¿dónde Ajá, no lo había ¿en qué va a leído? terminar? ¿En qué va a terminar? Lore Pesarini, un placer escucharte, Romina. Laura Benítez, buenas, buen sábado, nos escribe. Ricardo Paniagua, buen día, saludos y bendiciones. Marcela Sanpedri, buen día. Excelente profesional, siempre pensando en sus pacientes. Gracias, Romy. Gracias, gracias. Muy lindos mensajes. Daniela Pesarini nos manda un corazoncito. Todas mis cuñadas están escuchando. Ah, están ahí. Bueno. Gracias. Bueno, y creo que hasta ahí llego con los mensajes. Vamos a cumplir con nuestros anunciantes. Mucha gente escuchando, mucha gente conectada. Denos un minutito que ya seguimos charlando con la doctora Romina Hartwig sobre el cannabis medicinal. Sumar opciones, sumar opiniones, sumar criterios, sumar ideas, sumar alternativas, sumar conocimiento, sumar sentimiento, sumar esperanza, sumar sueños, sumar anhelos, sumar compromiso. En El Espejo queremos sumar todo lo que nos ayuda a vivir y a convivir. El Espejo. Sumate. Seguimos charlando con la doctora Romina Hartwig sobre el uso medicinal del aceite de cannabis y tengo más mensajes de los oyentes para compartir en la fanpage de ITEL TV. Loli Álvarez escribe: hola, buenos días, saludos para ambas. Romy, una genia, dice Loli. Alicia Cardoso, buen día, buen sábado, chicas, un abrazo. Muchas gracias, Alicia, igualmente para vos. Llega Germán Brarda, que lo estábamos nombrando recién, cultivador de aquí de Chajarí, con todo en regla, una persona muy prolija, que está haciendo muy bien las cosas, comentaba Romina. Y dice Germán: saludos a las dos. Muchas gracias, Germán. Orgulloso de transitar este camino desde hace años con Romina, la única que se animó a abrir los caminos en el pueblo. Sí, la verdad que sí. ¿Qué reacción tuvieron o tienen actualmente tus colegas, los otros médicos ante esto? ¿Se han informado? ¿Te derivan pacientes? Fue variando a través de los años. Cuando recién empecé, fueron muy escépticos y algunos con tono de burla, por supuesto. Yo me considero una persona muy seria en la forma de manejarme y trato de ser muy correcta científicamente con todo lo que hago. Siempre estudié la parte alternativa, me gusta mucho la parte medicinal, la homeopatía, pero siempre lo estudié para ver la evidencia científica y eso lo usé a mi favor porque en su momento que teníamos charlas más seguidas en el círculo médico les brindé varias charlas, hubo muchísimos interesados y dentro de los que fueron los que a través de los años después me derivaron pacientes. Uh-huh. Y lo que sucede es que un montón directamente no se interesó y el paciente directamente no lo nombra en la consulta, si está tomando el aceite o si vino a consultarme por miedo a que el médico cabecera lo errete, vamos a hacer así. Claro. Creo yo, como esto que te dije yo, ya hacer algo legal y ya algo que está en las universidades y, por ejemplo, en las actualizaciones de los pediatras ya está incorporado como una materia. ¿Qué cosa? ¿El uso medicinal del cannabis? Exactamente. Los pediatras ya hace 3 años, ellos tienen un curso de actualización todos los años, ya está incorporado como un ítem más y a raíz de eso ellos empezaron a decir, mira, Romy, lo que vos decías, porque entendieron que es algo que ya a nivel universitario es una exigencia, no es ni siquiera algo que podamos elegir, tenemos que conocerlo. Claro. Con esta seriedad que se maneja ese tema, yo trato de seguir
educando y trato de que se siga respetando. Pero el mundo de lo informal es mucho más grande que lo que yo quisiera. Entonces por ahí no se maneja con tanta seriedad como a mí me gustaría. Es como que dicen, bueno, sí, si tenés aceite, más o menos, tantas gotas, más o menos. Sé que algunos colegas hacen eso y no preguntan, no hacen nada. Pero bueno, yo creo que en algún momento eso va a cambiar, que se va a entender que las cosas, como cualquier medicamento, hay que manejarlas de otra manera. Pero Sí. Está mejor. Como planteaste vos, en esta charla, después de las otras que hemos tenido, tenemos Sí, muchas vamos buenas avanzando. noticias. Tal cual. ¿Quiénes son los que más están derivando? ¿Los pediatras, por esto que me comentabas, de esta Son los que más consultan, pero no tanto porque no hay tanta cantidad de epilepsia refractaria en Chajarí, porque son casos muy específicos, autismo, epilepsia refractaria, entonces ellos terminan, o sea, me consultan o hacen la derivación, pero yo los termino haciendo derivar a quien corresponde, pediatría, como te dije yo, en Rosario o en Buenos Aires. Ajá. Se sabe que el Garraham es el lugar donde se hizo el mayor trabajo de investigación con los niños con epilepsia refractaria, entonces en Garraham, que ya tienen aceite hace muchos años, se los deriva a Garraham, por ejemplo. En Garraham están trabajando con aceite de cannabis. Sí. Ellos los pioneros en un trabajo de investigación de tratar la epilepsia con el CBD, que tiene en ese trabajo un 80% de disminución de las crisis. O sea, la respuesta fue impresionante y a raíz de eso ANMAT aprueba en Argentina. ANMAT siempre para aprobar algo tiene que tener evidencia, y esa fue la evidencia que obtuvimos, y a partir de ahí se abrieron otras puertas. Tenemos mensajes, Lucy. ¿No hay al celular de la radio? Al celular de la radio llegaba Aurelia, buen día, ¿cómo andan? Bendecida mañana. Buen día, Aurelia. Y Cristian, que saludaba hoy temprano, Cristian, que nos contaba un chismecito. No sé si lo podés decir al aire o no. ¿Tiene que ver con esto? No. No, entonces después, para no cortar, porque justamente preguntaba si había mensajes para poder seguir avanzando y que no me queden para atrás. Hablaste de la epilepsia refractaria, hablaste que en el Garraham se investigó mucho, se está trabajando con cannabis medicinal, justamente en esto, ¿no? En lo que es la epilepsia refractaria. Contanos, ¿qué es esta enfermedad? ¿Qué es la epilepsia refractaria? Sabemos que las convulsiones son algo que suceden, a veces es una enfermedad donde las convulsiones, vamos a hacerlo simple porque hay un montón de otras enfermedades, donde las convulsiones son en tal magnitud y cantidad en un niño, la mayoría de las veces empiezan antes de los 2 años, que a veces llegan a tener 200 convulsiones en un día y que es refractaria porque no responden a múltiples tratamientos. A veces están tomando 5 drogas y no logran controlarlas o solamente baja un 10% la cantidad de convulsiones por día. Es todo, es la enfermedad del niño, es la madre, es las secuelas que le van a quedar, es todo. Entonces, en esa desesperación, como hablamos al principio, las mamás buscaban una alternativa, teniendo como antecedente a Charlotte, que fue una niña que en Estados Unidos los padres fueron los que emprendieron la búsqueda a través del aceite, y a raíz del aceite de Charlotte, muy conocido, que se usó para su hija para controlar las convulsiones, ese aceite después fue el que se importaba inicialmente para las convulsiones, y a raíz de todos esos movimientos las madres empezaron con el cultivo y aprender a hacer sus plantas y hacerles el aceite a sus hijos. Eso fue como el puntapié de casi todo lo que es el movimiento del aceite. Pero esta es una de las indicaciones y fue de las primeras aprobadas. Las otras indicaciones tenemos la estimulación del apetito para los pacientes con cáncer y con HIV. Hay uno de los componentes que genera apetito. Hay 2 o 3 marcas conocidas que ya existen, sobre todo aprobadas en Estados Unidos, que se le da a los pacientes sobre todo los HIV. Otro de los aprobados es el glaucoma. En este caso es un poco más complicado porque son gotas oculares y no en todos los países, por supuesto. Otra de las aprobaciones es la espasticidad, se llama, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, es decir, la rigidez que generan estas enfermedades, que lo mismo pasa en el Parkinson, que uno de los componentes hace que estos músculos no tengan esa rigidez acompañado de la disminución del dolor. Otra de las utilidades es en el autismo. Está muy en discusión porque es una fórmula muy variable. Eso, como te dije, a veces tiene que ser de manejo del pediatra y del psiquiatra y va acompañado con otros múltiples tratamientos. Lo que es el dolor crónico, que es lo que más me interesó siempre, el aceite trabaja
y actúa en el cerebro en los mismos lugares, en los mismos receptores, no solo en los receptores cannabinoides, sino también en los receptores de morfina. Entonces me ayuda a que los pacientes que están tomando morfina disminuyan un montón la dosis y con eso los efectos adversos de la morfina. Entonces ahí es donde viene esta palabra que yo te dije, es coadyuvante, ayuda al efecto de otros medicamentos y hace que tengamos que utilizar menos dosis y menos efectos adversos de ambas cosas. Claro. El dolor crónico de cualquier patología, pero específicamente lo que se aprueba es el dolor de cuidados paliativos del paciente oncológico. Que lo mismo vuelvo a decir, hay pacientes donde uno le da el aceite, pero a veces los tiempos no nos dan para que tome el aceite, y tengo siempre la anécdota de un paciente que tenía días de vida y me pidió permiso para usar la forma fumada. En ese caso se lo di porque no teníamos mucho más tiempo para esperar que el aceite le haga efecto, pero son raras excepciones que uno se pone en el lugar del paciente. Pero como médico, vos podés indicar, podés hacer una receta, podés habilitar legalmente a que ese paciente se fume un porro. No, eso ya es elección de cada uno. Yo no lo indico. Él, en la confianza de la consulta, me lo planteó y vos dijiste, exacto. Sí, está bien. Mi indicación fue el aceite, se lo hicimos preparar, empieza el tratamiento, la dosis de morfina que ya está usando era un muy, paciente muy terminal, alta. No llegaba. Terminal, de días estoy hablando, y un paciente joven. Entonces, nada, el esquema es no solamente médico, sino también de empatía y de comprensión. Entonces ahí también son esas las excepciones en donde uno no interfiere con ese tipo de elección. En el resto, donde es electivo y es un dolor crónico por artrosis, por artritis reumatoidea, por una neuropatía, que es una de las indicaciones. La neuropatía es una secuela que trae, por ejemplo, la diabetes o el herpes zóster, la culebrilla, que te queda la sensación de hormigueo, de quemazón, de pinchazos mucho tiempo. Bueno, para ese tipo de patologías también está aprobada, y como coadyuvante de otras pastillas, digamos, también funciona muy bien. En eso sí, no les doy la elección, digamos. Claro. Si lo hacen, no estaría dentro del protocolo. Entonces ahí sí, el aceite, y en una escalada de dosis durante unos meses logramos llegar a una estabilidad de los dolores. Bien. Para casos de fibromialgia, sí, porque entraría como dolor crónico. Exactamente. Alzheimer. En el Alzheimer hay muchos trabajos de investigación y se vieron un montón de mejoras en la que pasa lo mismo con el autista. Es como que genera como un reset de su memoria y empiezan a contactarse de nuevo y a tener episodios más tiempo, digamos, de contacto con sus familiares. Conexión. Exactamente. No es cura, pero sí mejoran la calidad de vida, que es lo que se está investigando. Ahora, los trabajos de investigación en ese tipo de patología son pocos todavía, o con muy escasos pacientes, por lo tanto no lo toman como evidencia y no se autoriza. ¿Se entiende? Hay que tener cierto número de pacientes para que eso sea evidencia científica que sirva, digamos, para que vos después lo puedas indicar para todos los pacientes con Alzheimer. La Sociedad de Neurología, a su vez, es muy, muy crítica con este tipo de componentes, entonces pone un montón de barreras para la utilización del mismo. Me ha pasado que un montón de neurólogos no aceptan el tratamiento y les piden a los pacientes que no lo hagan, y ahora en estos últimos años un montón de neurólogos le indican ello, con lo cual yo me quedé feliz porque dije, bueno, estudiaron un poquito el tema y entienden que, bueno, no es que sí o sí o que el paciente solo tome el aceite, sino que su medicación acompañada del aceite en la fórmula adecuada, el paciente responde muchísimo más rápido, mejor. Obviamente los médicos entienden esto, ¿no? Que hay que, para indicar el aceite de cannabis, hay que estudiar, hay que... Y por eso te digo, hay especialidades que sí, que son muy bien, que son críticas, y está buenísimo que sean así, deben ser críticas, y hay otras especialidades que ni se preocupan por investigar a ver si sí o no. O quizás tendrá que ver con la personalidad del médico también, pero bueno, creo que igual hay un cambio, porque en todos los congresos terminan hablando en algún momento del aceite de cannabis, entonces... Claro. Tienen Vos que dijiste saber que, bueno, el aceite de cannabis, cuando hablábamos de que no es algo mágico, de que no es, bueno, sí, vengo para que me recetes el aceite, sino que primero hay que, bueno, a ver, ¿cuál es tu? Diagnosticar qué es lo que tiene, mandar un montón de estudios a realizar. Bueno, no estamos hablando de algo ni muy costoso ni que se lo hace en otro país.
algo simple, pero que hay que hacerlo. Claro, para asegurarnos de que no vaya a causar un daño. Y dijiste en un momento que el aceite de cannabis no es la primera opción, sino la tercera. En el tratamiento del dolor. En el tratamiento del dolor. O sea que primero se prueban con otras cosas. Sí, y uno le explica al paciente. Ajá. Por ejemplo, la mayoría de las consultas que son por dolor por artrosis. En la artrosis hay un montón de tratamientos que se van haciendo. Entonces yo les cuento, les hago estos estudios, veo si el diagnóstico está bien o es otra patología, y al mismo tiempo empezamos el tratamiento para frenar la artrosis, hacemos actividad física, vamos al kinesiólogo, y en alguna consulta que es primer, segundo, bueno, ahora sí empezamos con el aceite, ¿se entiende? Entonces es toda una progresión. Sí. Pero eso forma parte de mi decisión de trabajar así. Yo sé que otros profesionales del aceite van, ¿querés aceite? Toma tantas gotas y nos vemos. Y no funciona así. Claro. El paciente es un universo que está formado por un montón de aristas que llegan a que el dolor es algo que tiene muchos puntos de vista. Entonces tu dolor a veces es producido por la artrosis, pero quizás ese dolor es porque pasaron muchas cosas a nivel emocional y es una de las formas que tu cuerpo se está manifestando, quizás porque tenés 80 años y no tenés más masa muscular y esa sarcopenia que se llama es lo que está generando el dolor y no la artrosis. Entonces el ejercicio forma parte pilar del tratamiento, quizás sin ejercicio el aceite no hace efecto. Entonces Claro. se entiende que es analizar el contexto del paciente y todo lo que viene, qué medicación estaba tomando. Por ejemplo, hay los tratamientos que se llaman estatinas para bajar el colesterol, a veces dan dolores musculares. Y entonces, si yo no le hice una historia clínica adecuada al paciente, ese paciente viene tomando estatina hace 3 años, me duelen todos los músculos, tengo fibromialgia, pues si no, vamos a probar sacar la estatina y se le van los dolores musculares. Y capaz que en realidad le estabas dando aceite a alguien que le tenías que sacar ese tratamiento, Claro. ¿se entiende? Sí, Entonces, hay que sentarse, charlar, escuchar al paciente, examinarlo y después de ahí se decide. Por eso es lo que yo digo, no lo tomamos como primera opción, no es mágico y hay que razonar el caso a caso, que por eso me lleva un montón de tiempo la consulta, por ahí la gente me enoja que no tengo turnos, pero es porque hay que hacer un montón de Claro, trabajo. hay que hacer una indagación Sí, exhaustiva. sí, que es lo que corresponde, Exacto. digamos, que es como la medicina que debería ser y no la medicina rápida de 10 minutos y chau, que es lo que lamentablemente sucede más frecuentemente, pero bueno. Hablamos del uso en niños. ¿A partir de qué edad? Y si hay una edad. El tema de los niños es una controversia, como te dije, si es epilepsia refractaria, que eso puede ser desde el nacimiento, se planteará el uso después de que esté bien diagnosticada y que se hayan usado varios fármacos, y ante la falta de respuesta recién ahí se plantea el aceite. Y después, en general, para otras patologías, por ejemplo, un dolor crónico, lo que en la formación siempre nos planteaban es tratar de usarlo en mayores de 18 o 21 años, porque se genera... se predispone, digamos, por la estimulación de los receptores que tenemos en el cerebro a que haya más patología o que sea más susceptible a algún desequilibrio emocional, vamos a hacerlo así, si lo damos antes de los 18 años. Como nosotros siempre decíamos, nosotros estamos trabajando con fórmulas cuantificadas, con fórmulas controladas. Si es alguna patología especial, un paciente oncológico, no tenemos esa restricción. Pero también tenemos que tener en cuenta que en esas edades, por ejemplo, los pocos casos que he tenido, han sido pacientes adictos. Y esa es la parte que hasta ahora está estudiada, que el paciente que fumó, que no solamente a veces fumó marihuana, sino que también estuvo en contacto con otras sustancias, se sabe, está comprobado que el efecto adverso son algunas patologías psiquiátricas, vamos a redondear así, por esa psicoactividad que tienen todos los componentes de la planta en el cigarrillo. Entonces, creo que a través de los años se va a ir bajando un poquito la edad de uso del aceite, mientras sea controlado con o sea, que sea un solo componente o que sea una dosis controlada. Que estos pacientes sean adictos, que me ha pasado en estas patologías, hace que también yo necesite más dosis de aceite porque sus receptores están saturados de esa otra sustancia. Que ese es otro tema que también vos me habías preguntado. Se utiliza en algunos países para deshabituar de las adicciones el aceite. Es decir, vos, adicto a marihuana fumada o cocaína, que tu cerebro necesita esa sustancia, por eso es una adicción, nosotros en algunos países, sobre todo en Uruguay, están haciendo protocolos para reemplazar el aceite por esas otras adicciones. Esos son
proyectos que creo que en Argentina, en algún lugar de Buenos Aires también lo estaban haciendo, pero sería importantísimo para todo lo que es deshabituación de sustancias adictivas. A ver, me quedo pensando en esto porque es como mucha información y lleva un tiempo por ahí procesar todo, digerirlo, poder bajarlo. Vos decías, a ver si te pude seguir bien, si entendí bien, que en aquellos pacientes o aquellas personas que han consumido marihuana, lo que se denomina uso recreativo, no sé si es correcto decirlo así, pero bueno. Ya con un potencial adictivo, ¿no? Personas que no solo fumaban marihuana, sino que cayeron también en otras sustancias y que tenían un cuadro complicado, que quizás si necesitan el cannabis medicinal, la dosis tenga que ser mayor porque ese organismo ya está habituado. Exacto, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, esta información de que en algunos países el aceite de cannabis, el cannabis medicinal, está siendo usado para, no lo dijiste así, pero sería como recuperar de las adicciones. Exacto, en el tratamiento de la rehabilitación de los pacientes adictos, exactamente. Ajá, y no estoy, desde afuera me imagino tu respuesta, pero trato de ponerme del lado de la gente, ¿no? La pregunta podría ser, ¿no estoy reemplazando una adicción por otra? Claro, pero el objetivo... Te lo planteo para que puedas desarrollar. El objetivo es evitar los síndromes de abstinencia severos que pasan en estos pacientes. Ok. Es una etapa, en esa primera etapa de deshabituación, donde tiene una abstinencia con cuadros psiquiátricos muy fuertes, se utilizaría el aceite, y en la última etapa nada. Es como un proceso de progresión, digamos, hacia la rehabilitación completa. Y me comentabas en privado que se ha visto buenos resultados en el caso de pacientes adictos a la cocaína. Sí, exacto. Son proyectos que están en marcha. Y bueno, yo algunos pacientes he tenido de consultas, pero por ahí hacerlo sola no se puede. Esto es un trabajo que tiene que ser en grupo. Tiene que ser un grupo de psicólogos, psiquiatras, terapistas ocupacionales. O sea, sí, hay proyectos. O sea, vos no estás en este momento trabajando en rehabilitación de adicción. Pero tengo muchas consultas para hacerlo. Y en ese sentido, por ahí, estando sola en un consultorio, no es tan fácil. Claro. Pero sí he tenido consultas de pacientes que me piden esa ayuda, digamos, y yo trato de conectarlos con algún grupo o ayudarlos de la manera que puedo. Si se armara un equipo con los profesionales adecuados, ¿tendrías el tiempo como para poder sumar? No sé si tendría el tiempo. No te podemos clonar, Romy. No, pero vamos a ver si este colega que llegó ahora tiene el tiempo y nos ayuda. Siempre, pero estaría excelente. Pero ya te digo, es un trabajo en equipo y es un trabajo fuerte, pero si existen protocolos en otros lugares y funcionan, hay que investigar un poquito más. Seguro que sí, todo un camino por recorrer. Tengo que ir a la tanda, tenemos mucho para charlar porque siguen apareciendo temas muy enriquecedores vinculados con esto. A ver, ¿dónde me quedé con los mensajes? Clarity Soco escribe en la fanpage, creo que no lo leí todavía. Buen día, chicas, que tengan un bendecido fin de y como siempre espectaculares programas. Gracias, Clary. Nati Hartwig, hermana, ahí está. Una maravillosa profesional, Romina, quien dedica y se esfuerza muchísimo por sus pacientes. Un beso para ambas. Gracias, Nati. Mauricio Andrés Franzoy, qué alegría que haya profesionales como vos, Romina Hartwig. Gracias, dice Mauricio. Gracias, Mauri. Elizabeth Franco, un saludo enorme y cariños miles a Romina desde Paraná. Gracias, Lizzy, un abrazo. Abrazo, Elizabeth. Claro que se nos fue a Paraná. Vamos, Lizzy, vamos a hacer proyectos desde Paraná. Ahí está, hay que aprovechar esta movida. Juli Floró, Juliana, excelente programa. Excelente profesional, Romina. Gracias por tanto, nos dice Juli. Gracias. Etelvina Dalmolín, excelente profesional. Bueno,
Todos mis pacientes están levantados. Gracias, chicas. Y por acá llega Gerardo. Gerardo dice, hola, saludos Gerardo. a Romina, gran profesional comprometida con sus pacientes, dice Gerardo por acá. Bueno. Y nos manda foto del televisor ahí, sus caras. Ahí está. Bueno, abrazo, Gerardo. Que tengan un muy buen fin de semana. Bueno, vamos con un poquito de nuestros anunciantes. No se despeguen del canal 2 de Tel TV, de Radio 91.9, de la 104.7 de Villa del Rosario, ni del Face, porque ya seguimos charlando con Romina Hartwig. Vamos, Lucy. Hay caminos que son necesarios recorrer. Hay senderos que ameritan ser descubiertos. Hay rutas que merecen ser viajadas. Hay atajos que merecen ser tomados. En El Espejo, queremos que nos acompañes por cada uno de ellos. El Espejo. El Espejo. La doctora Romina Hartwig, médica especialista en el tratamiento del dolor crónico, y también tiene un posgrado en el uso medicinal del cannabis en la salud, obviamente, si hablamos de medicinal. Nos acompaña hoy, ¿no?, para charlar, para conocer sobre esta herramienta terapéutica que, como ella decía, hay que usarla racionalmente y con el acompañamiento de un profesional. Estuvimos hablando, Romy, de un montón de cosas y en el bloque anterior también de las indicaciones. ¿En qué casos se aconsejaba el uso del cannabis medicinal? Bueno, ¿qué contraindicaciones tiene? Bien. Esto es un punto muy importante que está bueno que la gente, cuando compra sobre todo los aceites artesanales, lo tenga en cuenta. Sí. Yo, como les dije en la consulta, siempre les pido análisis y electrocardiograma. Y ahí está el fundamento de algunas de las contraindicaciones. A ver. Si el paciente tiene alguna arritmia que no está controlada, si tiene presión alta que no está controlada, o tiene, por ejemplo, hay pacientes que tienen múltiples problemas cardíacos, tuvo un infarto, tiene un stent, tiene una arritmia, pero que no están controlados, esos pacientes no deben tomar el aceite hasta que estén controlados. O sea, se entiende que tenemos que tener un cardiólogo que tenga su medicación y ahí sí se les puede indicar. Yo en Chajarí con los cardiólogos ningún problema, al contrario, ellos me ayudan en el seguimiento de los pacientes que tienen estas patologías. Los pacientes que tienen falla renal o falla hepática, me pasa sobre todo, la falla hepática no se ve muy frecuentemente, pero sí la falla renal, que la dosis tiene que ser distinta, tiene que ser menor. Entonces, para eso van los análisis. Los pacientes que tienen medicación psiquiátrica, el paciente esquizofrénico o que tiene una patología de base sin compensar, no puede usar el aceite. Y lo dijimos al principio, uno de los componentes actúa estimulando ciertas funciones cognitivas que el paciente de por sí ya la tiene alterada, podemos generarle un brote psicótico. Claro. Entonces, siempre que tenemos un paciente con medicación psiquiátrica, yo trato de trabajar en equipo con su psiquiatra y que el psiquiatra me dé el permiso para incorporarlo. Sí. En este caso, la mayoría de las veces trabajo con 2 psiquiatras acá en Chajarí, que muy bien, digamos, muy fluido, digamos, porque ellos están de acuerdo con el tratamiento, pero vamos marcando la etapa en que se incorpora o vamos modificando en mi equipo las dosis de los otros medicamentos. De igual manera, soy muy respetuosa del paciente que tiene patología psiquiátrica severa, trato de sugerirle que no empiece porque puede desestabilizarlo. Uh-huh. En el caso de las embarazadas, en el caso de la lactancia, en el caso de del asma descompensado también, porque genera asma descompensado. Claro, un asma no tratado, que no hay muchos que no tengan tratamiento, y que se lo toma, digamos, no como una contraindicación, sino como una advertencia al paciente adicto, que es un poco lo que hablábamos al principio, que puede necesitar una dosis muy alta y terminamos, si no tiene un equipo que lo acompañe, perpetuando otro tipo de adicción. Entonces, pero bueno, lo primero que dijimos, la parte cardiovascular y psiquiátrica es lo más importante. Bien. En la parte cardiovascular es donde ahí te menciono, uno de mis pacientes hipertenso no controlado hizo una toma de más y terminó en un ACV, porque hizo una crisis de presión alta por tomar una dosis que no era la indicada y no había estado controlado previamente. Por eso tenemos en cuenta esto.
Y en cuanto a la parte psiquiátrica, algunos pacientes que toman de más o que compran sin saber qué es lo que están tomando han tenido efectos adversos, sobre todo alucinaciones, que en realidad llegan a mi consulta diciendo compré un aceite, pero me parece que me hizo mal porque me perdí, vi cosas, qué sé yo. Entonces decimos, bueno, no sabemos lo que estás tomando, claro. Frenemos. Uh-huh. Si vos querés seguir, vamos a hacer todos los estudios, vamos a hablar con tu psiquiatra, se hace de nuevo el camino, si el paciente quiere igual tomar el aceite. Pero bueno, eso es importante. Se toma, seguramente depende del caso, ¿no? Pero esto es en forma periódica, con un principio y con un fin, ¿o es una medicación que debe tomarse de por vida? No, esto lo evaluás en cada caso. Hay pacientes que, como hablamos, lo usan como acompañamiento de otros tratamientos y lo usan mientras tienen el síntoma. Cuando el síntoma desaparece, se discontinúa. Yo los voy evaluando siempre en forma periódica y voy decidiendo si subo bajo las dosis o si ya pueden terminar. Me pasa mucho que tienen excelente respuesta y tienen un tratamiento con un principio y un fin, son los pacientes con migraña. Es impresionante el resultado para la migraña, es muy satisfactorio. Sí. Y estamos hablando de un tratamiento la mayoría de veces 8 meses, 1 año. Y realmente modula un montón las crisis. Después siguen con alguna medicación preventiva, pero bien. Y después los pacientes con artrosis, que es una patología crónica que la paciente lleva hasta los últimos días ese dolor, ahí sí podemos tomarla como una medicación crónica para también evitar la sobrecarga de otros tipos de analgésicos que me traen otros efectos adversos en otro nivel, digamos. Como coadyuvante o como tratamiento único, eso sí, no habría ningún problema, digamos, en seguirlo tomando durante un tiempo prolongado. Bien, me consultaba un oyente si, está indicado, por ejemplo, viste que hay personas que les cuesta conciliar el sueño, que les cuesta dormir. Me olvidé decirlo, el insomnio está como una de las indicaciones, no aprobado oficialmente, pero sí el CBD, que es el que se utiliza para relajar los músculos, para bajar la inflamación, para disminuir las convulsiones. Uno de los efectos también es para la ansiedad y el insomnio. Tengo un montón de pacientes que consultan por eso también y lo utilizan. Ese es el de farmacia, el CBD. Exactamente, ese es el que se vende en farmacia. No es inmediato, que por ahí el que tiene insomnio quiere ya dormir. Esta noche, entonces, claro, no es que con la primera gota ya va a dormir, va modulando el sueño y me va a ayudar a bajar las dosis de sus otros sedantes, pero sí también se utiliza. Bien, ¿y tiene un potencial adictivo como puede ser de algunas pastillas para dormir? Tiene potencial adictivo como cualquier sustancia, pero se la pone en comparación con el alcohol y con la cocaína, por ejemplo. El alcohol tiene un 15% de adicción, la cocaína un 30% y la marihuana un 10%. O sea que en porcentaje es menor al alcohol, por ejemplo. Entonces, siempre hablamos de sustancias que van al cerebro y el cerebro empieza a actuar o cambia la forma de actuar porque actúa en ese momento, y si tiene una base o una predisposición previa de adicción, esto va a seguir generando que cada vez se demande más cantidad, y eso es lo que decimos, es una adicción. Pero no se da yo no lo he visto nunca por ahora. Sí me ha costado llegar a una dosis un paciente adicto y después que mantener el tratamiento con aceite fue la forma, digamos, de su adicción, pero prefiero eso y que siga con la cocaína. Claro. O sea, en el balance es como que uno negocia con el paciente. Exacto. Eso y no la cocaína. Bien. Hablemos un poquito del Reprocan. Nos pedían por ahí que pasemos al aire el teléfono de Radio 91.9 de IT. Llegan mensajitos. 400566. A ver, contame los mensajes. Hola Romina, muy buena médica, pero lo mejor es que es buena persona y nos tiene mucha paciencia, dice Karina. Por acá quedan apellido y todo, Karina. 400566, el teléfono para comunicarte con la radio. Ahí está. Bueno, a ver, tengo más acá. Nelson Dal Soto manda saludos para Romina. Gracias, Nelson. Dice que es una doctora todoterreno, la mejor que conoció en 38 años de diabético. Sí. Y te felicita por la dedicación y empatía con los pacientes. Bueno, gracias, Nelson. Bueno, a full los pacientes. Sí, a full. Cuánto amor. Muy bien, Romy. Habla muy bien de vos como profesional y como persona también. Hablemos del Reprocan un poquito, ¿no? De este registro de productores de cannabis. ¿Quién puede
anotarse. Hay Bien. gente acá en Chajarí, Sí, además sí, de sí. Germán Barda, que lo mencionábamos hoy. En el registro se inscriben no solamente los cultivadores, sino también los pacientes. Sí. Vos, como paciente, tenés que tener un carnet para poder circular con tu aceite por la Argentina. Y como cultivador, tenés que tener tu carnet para poder cultivar, ya sea para vos como paciente que tengas tus propias plantas o si sos un cultivador solidario o una ONG. Este proceso empieza con la inscripción. Perdón. Para que pueda circular con mi aceite, Claro, es decir, claro. yo quiero Vos, ir a si yo te Buenos indico Aires. el aceite, Ajá. vos tenés que tener el permiso para circular con este aceite. El aceite por ahí no es tanto el problema, sino porque se pueden circular con flores secas, hasta 40 gramos de flores. Sí. Ese es el inconveniente porque la Gendarmería tiene que estar con la ley en la cabeza y a veces se hacen, ahí hubo mucho conflicto, digamos, porque se han secuestrado, digamos, flores y en realidad si está dentro de los gramos permitidos y vos tenés el carnet, podés circular con flores. Claro. 40 gramos de flores, hasta 6 frasquitos de 30 mililitros es lo permitido, y en el cultivo hasta 9 plantas podés tener en tu domicilio. El cultivador tiene un poquito más de permitido, en realidad son metros cuadrados, hay ciertas especificaciones. O sea, yo como paciente, si estoy en el ReproCam, puedo en mi casa Tener exactamente. Te podés inscribir mis como plantas, paciente sí. o como cultivador. Ajá. Por ahora no nos deja inscribir como ambas cosas. Yo les pido que si van a plantar en su casa, se inscriban como cultivadores y ahí ya el carnet los deja hacer lo mismo. El carnet permite para el cultivador y el paciente eso del transporte que yo te digo. Sí. Si vos como paciente querés cultivar, te inscribís primero en Mi Argentina, que ahí te llevan en la inscripción del ReproCam, que te dan un código de vinculación, que es el que me traen a mí al consultorio. Yo con ese código y con la historia clínica y los estudios del paciente hago la otra parte, que lleva un tiempo importante, lo subimos, eso en el ministerio existe un organismo que es el que regula y que es quien acepta o rechaza estos pedidos, y a raíz de esa aceptación o rechazo nos llega un mail diciendo que ya tenés el carnet. Este carnet antes duraba 1 año y el año pasado, en septiembre me parece que se modificó y ahora dura 3 años. O sea que cada 3 años hay que renovarlo. Un montón de pacientes míos lo tienen, sobre todo quienes viajan como decís, bueno, en la Argentina, qué sé yo, y al exterior, que yo por ahí al exterior les recomiendo que primero averigüen, porque casi, o sea, salvo Uruguay, el resto de los países no tienen permitido, entonces por ahí el exterior se complica un poquito más. Pero si vos me decís, si voy acá a Paraná, ¿me van a parar y me van a sacar el aceite? No, la mayoría de las veces no pasa eso. Pasa, como te digo, más con las flores secas. Claro. Y en el caso que pase, por ejemplo, que viajas en colectivo, si vos tenés el frasquito del aceite, teniendo el carnet o teniendo una indicación médica que diga que estás en tratamiento con el aceite, se entiende que vas a llevar un frasco. Si secuestran 15 frascos, ahí ya estamos fuera de lo legal. Pero existe algo para que el paciente se quede tranquilo, para que el cultivador o la mamá que tiene su hijo con epilepsia cultive tranquila en su casa mientras respete ese reglamento. Ante cualquier infracción o un vecino que denuncie, vos decís, yo estoy bajo la ley y tengo esto. El paciente que tiene en su casa, que se anotó, que está en el ReproCam, que tiene en su casa sus plantas, obviamente que puede fabricar su aceite. Exactamente. Pero estamos en la misma. Para saber... tiene que mandarlo a analizar. Claro, para saber si no se contaminó, para saber qué propiedades tiene o qué componentes tiene, y en base a eso las propiedades, tiene que mandarlo a analizar. Hay gente en Chajarí que... La mayoría empieza y deja. Ese es el tema, porque es un camino cansador y sabiendo que tienen un cultivador que ya hizo ese camino, terminan usando. Pero en otras ciudades pasa esto. O sea, yo sé, por ejemplo, que existen cultivadores en Tala, en Concordia, en Concepción del Uruguay, que hay médicos que hacen endocannabinoiología, pero en el resto no hay. Entonces empiezan, hacen 1 vez, 2 veces y después ya es muy engorroso o es muy caro. Porque sale todo caro, la semilla es cara, mantener la planta es cara, lleva mucha luz, llevan mucho sustrato, o sea, hacer una plantación es caro. Y tenés que saber, ¿no? Porque no es en cualquier mucho condición. Conocimiento, exactamente. El cultivador es una persona que se informa y que la evolución de esa información es permanente, es impresionante. Ahora, en el 2023 se habilitó la parte comercial del cáñamo en sí en Argentina, y se habilitó que se registren las genéticas a nivel nacional. Es decir, que cada cultivador, si tiene
una planta con una genética que la inventó o con un tipo de planta que tiene, por ejemplo, la genética se llaman, hay un tipo de planta que produce ya de por sí mucho CBD, una variedad. Sí. Si vos tenés esa genética y la querés registrar, ya está habilitado todo ese registro de semillas. O sea, hay un mundo paralelo de todo lo que es registro de semillas y tipos de genética. Y lo que es el cáñamo industrial, es decir, está aprobada la utilización del resto de la planta para la industria, para producir telas, para cosméticos, para cremas, para la construcción. Ahí ya vi que se hicieron los primeros ladrillos mezclando cáñamo con cáscara de maní, con no sé qué, pero sobre todo para telas, que fue lo que se usaba en la carabela de Colón. Las carabelas de Colón dicen que eran de fibra de cáñamo. Entonces, las telas de las velas. dicen en la historia, exactamente, que es la tela más resistente, que el cáñamo genera un textil de una alta resistencia, y eso se vuelve a producir ahora a partir de esta autorización. Entonces el mundo del cultivador, que ya sea para el aceite o para el resto, es muchísimo el conocimiento, que por eso te dije yo, en eso necesito a alguien que me acompañe, porque no te da el tiempo para investigar a ese nivel, y ni siquiera me siento en posición de opinar por ahí. Si uno no cultiva esto, hay plagas, entonces hay ciertos insecticidas que hay que usar, que si es para consumo humano hay que saber cómo producirlo, hay ciertos fertilizantes, o sea, es muy lindo, pero tenés que estar dedicado. Porque recordemos, ¿no?, que vos explicabas que el cannabis está la planta, la macho, la hembra y el híbrido, que es el que uno trata de evitar. Claro. O sea, hay una sola que sirve, que es la hembra. Claro. El cannabis, el aceite de cannabis se fabrica desde la flor de la hembra de la marihuana. ¿Y qué hacen con el resto de la planta? Se lo debería tirar. Que ahora, con la progresión de lo industrial, el resto de la planta se utiliza para otra cosa. Claro, sí. Pero ahí te digo, en lo formal se debería tirar. En lo informal se usa para la parte, creo yo, para la parte del cigarrillo en algunos casos. Claro, que se pica todo. Acá, Germán, lo necesitamos. Algunas informaciones. No quiero meter la pata. Ya lo vamos ya vamos a hablar con Germán. Has tenido, seguramente que en el consultorio ves de todo, ¿no? De todo. Pero gente que por ahí viene... no sé si decirlo, ¿no? Pero con el discurso de que quiere anotarse como cultivador para fabricar el aceite para la abuelita, ¿no? Con un fin noble, y te das cuenta de que no es así, ¿no? Hubo un montón de consultas, sobre todo cuando se legalizó en esos años, fueron las primeras consultas de pacientes que evidentemente no tenían ningún dolor, que es lo que yo le digo a mi secretaria: por favor, pregunta primero si le duele algo, porque piden el tratamiento con el aceite, y en realidad, como decís vos, el fin es tener la autorización para cultivar y vender, o sea, con los fines del tráfico, vamos a decirlo de esa manera. Pero tienen que pasar por mi consulta, y mi consulta es muy específica, así que terminamos. ¿Y qué es lo que quieren vender? ¿El aceite o quieren vender la otra parte de la planta? La otra parte. Quieren para hacer porros, digamos. Quieren tener la parte recreativa y que la policía no los moleste. Entonces terminan indiciándome, inventándome algún dolor, o como decís vos, algún pariente lo meten con dolor, pero bueno, yo cuando empiezo a pedir estudios y los estudios no aparecen, ya está. Pero bueno, hay médicos que le dan, ¿eh? O sea, ¿sí? Sí. El mundo médico se ha desvirtuado con esto un montón, lamentablemente, porque esto genera dinero. O sea, una consulta por esto en algunos lados está 20.000 pesos, así que mis pacientes se alegren que yo no estoy cobrando eso. Pero se aprovechan un montón, a veces sin la formación, pero como saben que la demanda es tanto y que hay médicos que se dedican solo a hacerle ReproCam porque les trae un montón de dinero, ni preguntan ni para qué, ni quién, ni nada. O sea, lamentablemente es la falta de vicio ética, ahí, ¿no? Que hay que tratar de controlar. Los organismos de control de esto deberían estar un poquito más estrictos. ¿Qué porcentaje de tus pacientes consulta por esto, justamente por el cannabis medicinal? Hubo épocas en donde de 10 pacientes 9 consultaban, y después de unos años, cuando ya se legalizó, bajó un poquito, como que estuvieron quizás más acceso a la información, quizás ya estaban, no sé, hay unos años que frenó, y ahora estamos con un 60% de consultas, suponete, que terminan, no todo en la primera consulta preguntan, como que también a algunos les sigue dando vergüenza preguntar, porque la población que consulta son de dos extremos, o los adolescentes o adultos, digamos,
que por patologías tipo migraña o tipo adicciones, insomnios, la gente más joven, y después mayores de 70 años por dolores crónicos. Los que mejor... Perdón, mayores de 70, que es por dolores crónicos, sí, y de diversas índoles, y que hayan pasado por múltiples disciplinas que no le dieron respuesta y quieren probar con esto, pero como les digo yo siempre, el tratamiento es un equipo y armamos todo un esquema. Pero bueno, es un lindo porcentaje, pero no todos quieren hacer todos los procesos, como te digo, hacerse los estudios, todo. Claro, y lo que decías, ¿no? Cuesta sostenerlo en el tiempo, el costo por ahí cuesta, por más que los costos acá nosotros lo ayudamos un montón, teniendo un cultivador solidario, no es nada que ver el costo con una farmacia o con los costos de Uruguay, que en su momento eran casi 5 veces más caros que el de acá, pero bueno, económicamente un jubilado por ahí le cuesta sostener. Seguro. Y bueno, eso es una pena, pero bueno, ya salvo si hiciera un amparo, como decíamos hoy, tal cual. Pero claro, sí, necesitas todo un respaldo de una familia también. Sí, a veces. Seguro. Sí, porque no es tan fácil hacer todo la parte legal. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y después vamos a sumar a una paciente, a una de tus pacientes, a María Leonor Irigoyen. ¿Cuál es su diagnóstico, Romina? Leonor vino hace varios años por dolor crónico. Ella tiene artrosis en varias articulaciones y tuvo también varias interconsultas. Y María Leonor lo que tiene la particularidad es una paciente muy disciplinada, muy buena paciente, muy adherente a las indicaciones, y eso dio fruto. Y María Leonor, que era una paciente que se encontraba casi postrada, empezó a vivir de nuevo y a viajar, que es lo que ella ama. Pero sí, me contaba que no por Argentina solamente, por el Leonor mundo. Es una persona admirable que ya tiene esa voluntad de conocer el mundo, y con sus patologías ya controladas sigue viajando, y eso es lo que vamos a escuchar después, de esa calidad de vida que consiguió ahora. Ahí está. Bueno, después de la pausa entonces charlamos con María Leonor Irigoyen y seguimos, por supuesto, con Romina Hartwig. Vamos. Te manejes con el manos libres, ¿puede ser? Bueno, ¿estás ahí, María Leonor, o no? Sí, estoy. Ahí estoy. Bueno, a ver, contanos, ¿cómo llegás a la doctora Romina Hartwig? ¿Qué pasaba en ese momento en tu vida? ¿Cómo estabas? Bueno, yo regresé de un viaje que disfruté muy poco debido al gran dolor en ambas rodillas. Consulté a un traumatólogo y me contestó que me derivaba a un psicólogo, porque para él lo que yo sentía era un gran dolorón. Bueno, ante esta insólita e inesperada respuesta, me entero que la doctora Romina Hartwig se había especializado en el tratamiento del dolor. Sí. Entonces, en lugar de ir al psicólogo recomendado por el traumatólogo, consulté con ella y la vida me cambió totalmente desde que estoy en tratamiento con ella. ¿Te había dado algún diagnóstico el traumatólogo que te mandó al psicólogo? No, en absoluto. Yo le conté lo que me ocurría, o sea que fui a buscar alivio para los dolores de mis rodillas y con gran sorpresa me derivó un psicólogo. A un psicólogo, pero que entendía que tus rodillas estaban bien, que no tenías ningún problema, que era una cuestión emocional. Pero la doctora Romina Hartwig me pidió placas y estas inmediatamente dieron lo que me ocurría, o sea, pinzamientos y artrosis en ambas rodillas que me producían un dolor tremendo y me impedían caminar normalmente. Qué insólita la respuesta, ¿no? Me llama la atención. Sí. ¿Cuánto hace que estás en tratamiento con cannabis medicinal, María Leonor? Desde 1919, prontito se van a cumplir 5 años. Bien. ¿Y cómo fue? 2019, perdón. 2019, bien. Prontito se van a cumplir 5 años, decías. ¿Cómo fue? Sí. Vos me decías que Romina te pidió placas, bueno, ahí hubo un diagnóstico y de inmediato te propuso la utilización del cannabis medicinal. Sí, empecé con pequeñas dosis y con apoyo de kinesiología.
Yo fui muy obediente porque ella me anticipó que de inmediato no iba a sentir alivio, pero que si era constante lo iba a lograr. Y bueno, creo que he sido una buena paciente, muy obediente, porque hice todo lo que ella me recomendó que hiciera. Vos llegaste al consultorio de Romina con un dolor tremendo, estás manifestando, ¿no? Un dolor tremendo en ambas rodillas, te costaba muchísimo caminar. ¿Cuánto tiempo pasó? Porque decís que el alivio no fue inmediato. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que empezaste a sentir que la cosa iba mejorando? ¿Y cómo estás hoy? Yo te diría 2 o 3 meses, porque empecé con pequeñas dosis. Y en época de crisis, la doctora Hartley aumentó a 15 gotas diarias. Y ahora ya hace 2 años aproximadamente que estoy con 4 gotas diarias. 2 a media mañana y 2 a la noche. Y 5 años después de ese tratamiento, en donde, bueno, has sido muy constante, muy buena paciente, decía Romina antes de la comunicación. ¿Hoy cómo estás? ¿Tenés algo de dolor? Perfectamente bien. No es como que si tuviera rodillas 0 kilómetros. Mirá vos. Y además del cannabis, ¿tomás alguna otra medicación? No, absolutamente nada. Tuve, mejor dicho, muchas sesiones de kinesiología que acompañaron el tratamiento de cannabis, pero ahora no tomo ningún calmante hace muchísimo tiempo, solo el cannabis en las dosis recomendadas y en los horarios prescritos. Sí, acá me apunta Romina que también realizás ejercicios para la parte muscular. Sí, diariamente realizo ejercicios que ella me ha recomendado y tengo un kinesiólogo excelente que también ha sumado otros y me llevan aproximadamente 1 hora y media. Pero yo dejo todo por hacer los ejercicios diarios. Solamente cuando viajo no los hago, por supuesto, pero tienen efecto residual al igual que el cannabis. O sea, acá no estamos hablando de magia, sino que estamos hablando, cuando quieras intervenir, Romina, adelante. Hola, Leonor, buen día, te estoy escuchando. ¿Qué tal, Romina? Muy bien. Mi querida doctora. Hola, Leonor. Bueno, Leonor, lo que siempre marcamos es que ella, además de ser buena paciente, estos ejercicios, como yo le decía a Claudia, hacen que el tono muscular de todo ese cuerpo y sobre todo de las rodillas ayuden en un gran porcentaje a la disminución del dolor. Ahí es donde está la coadyuvancia del aceite. El aceite ayuda, pero mucho de lo que ella logró es gracias a ella misma. Claro. Eso es re importante para todos los pacientes con artrosis que escuchen eso. Claro. Porque creen que dependen de una sola sustancia para que se les vayan los síntomas y no es así. Bueno, a ver, estamos teniendo una complicación. Pablo, a ver, ayúdame. ¿Es lo que se escucha de fondo que es una radio? ¿O qué es? ¿No? Bueno, Leonor, contame. 5 años después has logrado que este dolor desaparezca con el aceite de cannabis, con los ejercicios diarios que haces, y nombrás cuando viajo. ¿A dónde viajas? ¿Y viajas seguido? Y bueno, por la enfermedad de mis padres estuve 20 años sin salir de vacaciones y ahora cada vez que puedo lo hago. Inclusive cuando viajo dentro del país, llevo una constancia redactada por Romina de que porto cannabis para uso medicinal. Estoy tramitando mi carnet, porque cuando he viajado al exterior, Romina me ha recomendado no llevarlas porque son países que no aceptan el cannabis para uso medicinal. Lo toman como droga y me ha dicho que corría el riesgo de quedar presa. Claro. Pero como tiene efecto residual, yo no he tenido ningún problema, al contrario,
que he estado fuera del país varios días y no he tomado ningún calmante por el efecto residual que tiene el cannabis. Bueno, estamos escuchando medio mal, pero te estamos escuchando. Vos me comentabas anoche en privado que hace poco estuviste en Turquía. ¿Puede ser? Sí, en el año 2022 Ajá. hice un viaje a Turquía y Israel, creo que subí más de 2 millones de escalones. 2 millones de escalones. Pero muchos escalones subió Leonor y subió un globo también, Leonor. Y sin ningún calmante. A ver, se nos está perdiendo no te estamos escuchando, A ver si podemos mejorar la comunicación. Decía Leonor que en Turquía subió como 2 millones de escalones y apuntaba a Romina que también anduvo en globo aerostático, pero es una paciente todoterreno, realmente. Sí, pero admirable. Con la masa muscular que hace con el ejercicio y la disciplina se puede. Claro. Si Leonor puede, en el resto también puede. Ahí está. Bueno, le vamos a agradecer a Leonor Solo que, a ver. Sí, que sí. No podemos comunicarnos así porque lamentablemente no se entiende. Le vamos a agradecer, Pablito, agradecerle por privado a María Leonor la comunicación, pero lamentablemente no se escucha, no se entiende. Alcanzamos a registrar, a entender lo más importante, ¿no? Sí. Su vida cambió rotundamente a partir del tratamiento con cannabis, a partir de la constancia y a partir de su esfuerzo cotidiano en hacer las cosas bien. Tal cual. En hacer la actividad física, en poder fortalecer su masa muscular, que decía que es importantísimo. Exactamente, ¿no? es el trabajo que se requiere, digamos, algo integral, no solamente el aceite, sino la parte que pone el paciente, la parte que hace el kinesiólogo, la parte psicológica del paciente también, pero bueno, eso forma parte del tratamiento del dolor, todas las aristas, e incluso se incluye ahí el aceite también. Pero bueno, le agradecemos a Leonor porque ella es una persona de admirar y con toda su edad, digamos, y su artrosis, sigue para adelante y buscando siempre mejorar, que eso es re importante para todas las pacientes. Es una señora muy coqueta. Muy coqueta, Leonor. Muy coqueta. Muy coqueta. Uh-huh. Ahí la veíamos en pantalla, una foto muy producida que nos ha mandado, muy, muy bonita, y además muy inquieta. Ella decía, estuve 20 años encerrada en mi casa, hablaba de la enfermedad de sus padres, y ahora que puede andar, aprovecha para andar por el... Sí, Argentina, varios lugares ha conocido, en el exterior también. Cada vez que viaja, nosotros hacemos un protocolo para que viaje más tranquila. Ahí sí se les hace una ayuda con otras inyectables para la artrosis, que ella decía, por ahí no tomamos nada. Sí, se le hace otra sustancia que mejora la artrosis, además del aceite, porque como dice ella, hay países que no pueden llevar el aceite, entonces hay ciertos protocolos que se usan para unos días antes de viajar. Estamos como coordinando en cada viaje esto, que ella viaje tranquila. Claro. Y realmente lo ha conseguido. Disfruta el viaje, que es lo que ella me planteó en la primera consulta. Volvió de un viaje de sufrir todo el viaje y no poder o tener que quedarse sentada mientras todos iban de excursión. Entonces ahora eso no pasa. Ella en un crucero se mete a la pileta, donde hay escalera sube y baja. Tiene su bastón de ayuda como corresponde para tener equilibrio, etcétera, pero muy bien la respuesta. Sin dolor. A pasar el celular y agrega esta paciente, soy de Santa Ana, dice Silvia. Perfecto. Mientras te leo otro mensaje, Flavio Panoso, Argentina se transformó en un estado canábico, autorizado por políticos. Ustedes saquen sus conclusiones. No sé a qué te referís, Flavio. No entiendo. Tenemos una ley aprobada a nivel nacional hace 7 años que autoriza el uso medicinal del aceite de cannabis. De eso estamos hablando. Medicinal. Saca tu conclusión. Un teléfono de contacto de mi secretaria para los turnos, que tengan paciencia, es el 58 21 20. El celular, 15 58 21 20, en Salud Center. Perfecto. Bueno, paciencia porque, justamente hay mucha demanda. Sí, muchísima demanda y los turnos
tienen su tiempo. Bien. Bueno, Romina, nos queda un par de minutos que, bueno, me gustaría que dejes algún mensaje, que, bueno, redondees, que digas lo que quieras. Bueno, gracias, Claudia. Más que nada, valoro mucho tu invitación. Te agradezco porque este espacio es educativo, que es lo que más me gusta, y el interés es genuino en ayudar, porque también vos vivís en tu familia experiencias dolorosas y estás buscando continuamente respuesta. Me parece que esto es una consecuencia de esto, de mujeres que buscamos respuestas y que queremos ayudar a otros. Mi intención es ayudarlos y ser lo más seria posible en esta búsqueda, que es lo que siempre marco, tanto con mis colegas como con mis pacientes, y espero que lo tomen de esa manera. Creo que es una oportunidad este medicamento de investigar, de abrir nuevas puertas. También será oportunidad en la parte comercial y por ahí, como dicen, la parte política tendrá que mejorar en algunos aspectos con todo esto, pero bueno, lo que nos concierne a nosotros, que es cuidar la salud del paciente, creo que es un camino que ha sido complicado para mí como mujer, como médica y como precursora en una ciudad con muchos prejuicios, pero que ahora estamos mucho mejor. Y eso lo valoro y valoro a los colegas que lo tienen en cuenta de esa manera. Y te vuelvo a agradecer por la oportunidad. No, un placer, Romina. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y gracias a tu familia también. Mía y Nico. Ya vuelvo. Bueno, gracias. Hasta cualquier momento. Muy amable. La doctora Romina Hartwig entonces pasaba por la mañana del espejo. Bienvenidos a El Espejo. Bienvenidos a El Espejo. Un programa con entrevistas que desentrañan historias y perspectivas que moldean nuestro mundo. Aquí exploramos las temáticas sociales, los matices de la vida cotidiana y las formas de convivencia que nos definen como sociedad. Cada episodio es un viaje hacia la comprensión y el análisis. Prepárate para una experiencia que desafía, inspira y enriquece. Esto es El Espejo con Claudia Cajigas. Down we go.